Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a continuar con... Ya terminamos lo que es osteología. Ayer vimos el último tema. Y hoy vamos a ver un tema que es importante para nosotros, por eso le doy especial énfasis, que es la articulación temporomandibular. Pues es una articulación compleja y que ustedes como estomatólogos van a tratar, ¿sí? No lo va a tratar el reumatólogo, no lo va a tratar el trauma, ni nada por el estilo. Somos nosotros los encargados de las terapéuticas enfocadas a esta articulación. ¿Sí? Y obviamente para que la puedan tratar, pues deben conocerla perfectamente bien, cuáles son sus componentes. Bueno, antes voy a dar una pequeña introducción de articulación, los tipos de articulaciones. Va a ser algo rápido. Me voy a enfocar a las articulaciones presentes en la cabeza. Ok. Estas se las acabo de mandar. Esta y la de articulación temporomandibular. Ok, esto ya lo saben, esto lo debieron haber visto en anatomía general. ¿Cómo es que se clasifican las articulaciones? La más popular es por su grado de movimiento. ¿Sí? Y según su grado de movimiento hay tres categorías. Diartrosis, que son las que tienen amplio movimiento. Anfiartrosis, las que tienen limitado movimiento. Y la sinartrosis, las que no se mueven absolutamente nada. Esas son principalmente los tres tipos de articulaciones. Ahora, de la sinartrosis, en la cabeza vamos a encontrar las siguientes subdivisiones. Las más características son las suturas. Son articulaciones presentes sobre todo en la bóveda craneal, y de las suturas, a su vez, hay cuatro subtipos. Las armónicas o planas, representando este tipo de suturas, la sutura nasal, ¿sí? Entre los huesos propios de la nariz. La interpalatina e intermaxilar, ¿sí? Sobre todo esta última también es importante para nosotros conocerla, ¿sí? Porque, bueno, aquí nos dice que es armónico-plana, pero en ocasiones se puede ver como como dentada, ¿sí? Y si encontramos este tipo de sutura, nos va a complicar en un tratamiento, por ejemplo, para las mordidas cruzadas posteriores, que es muy fácil de tratar antes de los 12 años. Bueno, después de los 12 todavía se puede, pero conforme el individuo va creciendo, se va complicando y en ocasiones ya la única terapéutica sería la cirugía, ¿sí? Las escamosas, las superficies están biseladas y se sobrepone una superficie sobre la otra. El ejemplo más característico de esta es la articulación temporoparietal, ¿sí? Son dos laminitas que se sobreponen. O sea, las armónicas se unen de esta forma. Las escamosas es una superficie, se sobrepone sobre la otra, de esta forma. ¿Sí? La más característica es el temporal y el parietal. ¿Sí? El temporal quedaría por arriba y el parietal por abajo. Harían esto. ¿Sí? Esas son las tipo escamosas. Las dentadas, estas se caracterizan por presentar pronunciadas prolongaciones entre ellas, por ejemplo, la sutura coronal o sagital. Es cuando las vemos una sutura así. ¿Sí? O sea, la estaremos viendo de esta forma. Esta sería una articulación dentada. Esta sería una articulación armónica, o más bien así. ¿Ok? Una dentada se vería así, con largas prolongaciones entre ellas. Ok. Y la esquindelesis, esta creo que solamente hay un representante, creo que es la esfenobomeriana. Se caracteriza por ser una articulación formada por una cresta y una ranura. ¿Sí? Aquí
el vómer, las alas del vómer cubren lo que es la cresta inferior del cuerpo del esfenoides. Esa es la esquindelesis. ¿Ok? Una crestita y en medio una vainita, así lo cubre. De esta forma ocurre esta articulación. Esa sería una esquindelesis. A ver, ahí está. Sindesmosis es representada por fibras de gran longitud y de esta representantes de esta articulación encontramos la timpanoestapedial, ¿sí? Es decir, pues el oído medio entre el tímpano, yunque y el estribo. Esa sería la sindesmosis. Largos ligamentos. Sincondrosis son aquellas unidas por cartílagos, como la articulación condrocostillar. Gónfosis, esta también es una articulación que deben dominar. Una clavija o espina se aloja en una cavidad o alveolo, es decir, pues es la relación de los dientes con el hueso alveolar. Por eso, esa también es otra, aparte de la articulación temporomandibular, pues también deben conocer esta, la gónfosis. Y la sinostosis es una soldadura de partes primordiales embrionarios. Ejemplos de ellos es la intermandibular y esfeno-occipital. Ahora, les voy a explicar esto, porque esta le hemos estado llamando la intermandibular como sínfisis. Sí, primordialmente fue sínfisis, pero después se convierte en una sinostosis. Pero como es muy popularizado el término de sínfisis, ¿sí? En la clínica estomatológica, pues así se le quedó. ¿Sí? Aunque en realidad pues es una sinostosis, porque está bien soldado. ¿Ok? Anfiartrosis es una articulación que se caracteriza por tener movimientos limitados o de poca amplitud. En ella pues solamente encontramos un representante, la sínfisis. Presenta un fibrocartílago entre las partes articulares, como las articulaciones intervertebrales y la sínfisis púbica, ¿sí? Sobre todo en la mujer, ¿sí? Aquí para que permita que aumente la amplitud y se pueda parir un bebé. Y aquí hago la aclaración. Primordialmente la articulación intermandibular es una sínfisis para posteriormente convertirse en una sinostosis. Pero como es tan generalizado el término sínfisis, por eso se las di así. Sí, porque todo el mundo de hecho no conozco a algún clínico que le llame sinostosis, siempre se refieren como sínfisis. Y pues ambas son correctas. Primero fue una sínfisis, pero después se convierte en una sinostosis. ¿Me explico? Ok. Muy bien. Entonces, apréndanse esta, gónfosis, o incluso yo creo que ya hasta lo vieron en anatomía general. Ok, ahora las que a nosotros nos interesan, las diartrosis. Esto es importante porque hay no hay un consenso en cómo clasificar la articulación temporomandibular. Sí, es por eso que doy esta pequeña introducción y les doy mi punto de vista particular. ¿Sí? La diartrosis se caracteriza por presentar una cápsula sinovial. ¿Sí? Existen, según el tipo de movimiento, 6 tipos. La enartrosis o esferoidal, es decir, las superficies articulares es una esfera y una concavidad bien definida donde va a embonar esta esferita. ¿Sí? Aquí nos está dando pues un ejemplo de este tipo de articulación. La siguiente, la condilia, es la que a nosotros nos interesa. La superficie es elíptica, a diferencia de la anterior que es una esfera bien definida, este es una elipse. ¿Sí? Mientras que la otra es una concavidad elíptica. Esta condilia es donde entra la articulación temporomandibular, porque el cóndilo tiene forma elíptica y la cavidad glenoidea igual copia, bueno, no en perfección, ¿sí? La forma del cóndilo mandibular. ¿Sí? Ahora, la clasificación de la articulación temporomandibular es una diartrosis
condilia doble, porque es una a cada lado. No cometan el error, siempre se los aclaro y siempre se me equivocan, siempre caen en mi trampa en el examen cuando les pido que me pongan la clasificación. No es lo mismo diartrosis bicondilia, no es lo mismo. Esta es una diartrosis bicondilia. No confundir, no es lo mismo condilia doble que bicondilia. ¿Sí? Aquí en la epífisis están los dos cóndilos. En la articulación temporomandibular tenemos un cóndilo de un lado y el cóndilo del otro. Están muy alejados, ¿sí? Ya corresponden a partes diferentes del hueso. ¿Me explico? Por eso es condilia doble, no bicondilia. Aunque yo sé que más de uno de ustedes va a caer en mi trampa cuando les haga el examen. ¿Sí? ¿Ok? Siguiente. Sillar o de silla de montar, como las articulaciones en la mano. Vean, aquí parecen dos sillas de montar. Una y la otra. Trocoide, articulaciones que permiten la rotación, como la atlantoaxial. ¿Sí? El diente del axis, ¿sí? Entra en contacto con la cara posterior del arco anterior del atlas, ¿sí? Y por detrás va a estar limitado por el ligamento transverso y va a permitir movimiento de rotación. Ginglimo, esta también es importante, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. Es caracterizada por ofrecer únicamente movimientos de bisagra, ¿sí? Esta articulación. Es el único movimiento que se puede hacer. Hacer esto ya depende de la articulación de acá arriba, no de esta. ¿Sí? Es lo único que pueden mover aquí, a este nivel. ¿Sí? Para hacer rotación, depende del movimiento de la articulación, pero de acá arriba. ¿Ok? Este es un claro ejemplo de ginglimo. Ahora, aquí va la aclaración. ¿Sí? Hay unos autores que consideran que la articulación temporomandibular es una diartrosis ginglimo. Yo no estoy de acuerdo. Entre ellos están Ether, Gray, bueno, casi siempre los anglosajones, ¿sí? Moore, la clasifican de esta forma. No es correcto porque no somos cocodrilos. O sea, no nada más hacemos movimientos de apertura y cierre. Si nada más pudiéramos hacer esto, efectivamente sería únicamente un ginglimo. Pero ¿qué más podemos hacer con la articulación temporomandibular? ¿Sí? Ahora, obviamente los han cuestionado a los autores. Prendan su cámara, por favor, no se empiecen a desaparecer. A ver, Gabriela, Alejandra, ¿y quién es? Alejandro. No hagan eso, o si no, asegúrense de conectarse al final, para que no los vea cuando se desconecten. ¿Sí? Ok, entonces por eso yo no estoy de acuerdo con esta clasificación y de hecho a los autores los han cuestionado. Les han dicho, oye, es que la articulación temporomandibular no nada más es de apertura y cierre. ¿Sí? También se pueden hacer movimientos de laterotrusión, protrusión, retrusión, ¿sí? Tiene un amplio rango de movimiento. Y ellos, ¿cómo se justifican? Pues, es que es una ginglimo modificada. ¿Sí? O sea, creo que es más correcto clasificarla como condilia doble. ¿Sí? Y así yo se las voy a preguntar. Plana o artrodia, caracterizada por presentar dos superficies regularmente planas, las cuales se deslizan una sobre otra. Ok. Ahora, componentes de una artrosis, debemos conocer esto porque también vamos a estudiar cada una de estas estructuras cuando veamos la articulación temporomandibular. Obviamente debe estar conformada por superficies óseas, cartílagos articulares, tejido cartilaginoso que cubre las superficies óseas, varía en espesor dependiendo del grado de movimiento. Fibrocartílagos interarticulares o meniscos, ligamentos inextensibles y medios de deslizamiento o cápsulas sinoviales, membranas delgadas que segregan sinovia. Sinovia quiere decir clara de huevo, porque parece precisamente eso, clara de huevo, que sirve como lubricante para que no se desgasten las superficies articulares.
¿Ok? Muy bien. Y eso sería todo de artrología. ¿Alguna duda? ¿No? Ya para entrar de lleno a lo que es articulación temporomandibular. Ok. Entonces, ahora sí, nuestro mero mole, la articulación temporomandibular. Ok. Es obviamente una articulación de tipo diartrosis subtipo condilia doble. No confundir con la bicondilia, es condilia doble. La escuela anglosajona la clasifica como ginglimo, pero ya les expliqué por qué yo no estoy de acuerdo con esta. Porque podemos hacer más movimientos, no nada más de apertura y cierre. ¿Sí? Si fuéramos cocodrilos, entonces sí, la clasificación quedaría aquí. ¿Sí? Y como ya les acabo de explicar, la articulación temporomandibular no se limita solo a movimientos de bisagra. Por lo tanto, aquí, porque es mi curso y hago lo que quiero, ¿sí? Se los voy a pedir como articulación de tipo de artrosis condilia doble. ¿Ok? Así lo voy a preguntar en el examen. Sí, así lo pregunto también en el extra. ¿Sale? Ya les expliqué por qué. Por qué es más correcto clasificarla aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. No, profe. Muy bien. Ahora, superficies articulares, ¿ya las conocen? Espero que ya se las hayan aprendido, si no, pues, ¿a qué esperan? Porque ya creo que la próxima semana ya es el examen. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? No, hasta la siguiente, profe, es el primero. El primero. Ah, caray, voy muy rápido. A ver. Ah, sí, cierto. Es hasta el primero, de este lunes en 8, ¿verdad? Ok, muy bien. Del temporal va a estar la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Cualquiera de estos dos nombres es correcto. ¿Sí? Se encuentra posterior al tubérculo articular y anterior al conducto auditivo externo. Esto es importante. La fisura petrotimpánica la divide en dos partes. Esto también ya se los había explicado. Una parte anterior articular y una parte posterior no articular. Esta última se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo del hueso timpánico. ¿Ok? También del temporal vamos a encontrar la eminencia articular, cóndilo del temporal, estos son los términos más usados, también llamada raíz transversa o eminencia temporal. Yo les recomiendo que se la aprendan mejor así, eminencia articular del temporal. ¿Sí? Eminencia casi transversal con disposición oblicua. Ok, esta creo que también ya todos saben dónde está, ¿no? Ya todos lo ubican. De la mandíbula vamos a encontrar el apófisis condilar o simplemente cóndilo mandibular, eminencias oblongas alargadas de medial a lateral, son elípticas, y un poco de anterior a posterior están inclinadas en sentido medial. El cóndilo presenta dos vertientes, uno anterior y otro posterior separados por una cresta roma. La vertiente anterior es convexa y la posterior es aplanada. A ver, déjenles explico esto. Ok. Miren, vamos a dibujar la articulación temporomandibular. Aquí estaría el conducto auditivo externo. Aquí está enrollado por el hueso timpánico. Aquí empezaría la cavidad glenoidea. Y después el cóndilo del temporal. Aquí nos dice que el cóndilo presenta dos vertientes. De esta forma. Una vertiente anterior que vendría siendo esta y una vertiente posterior separadas por una cresta, es decir, el polo más superior del cóndilo. ¿Sí? Una cresta roma, de hecho ni siquiera se siente como una cresta. ¿Sí? Tiene sus dos vertientes. La cavidad glenoidea va a estar separada en dos por la cisura de Gleiser o petrotimpánica. Una superficie articular y una superficie no articular.
¿sí? Aquí vamos a encontrar lo que es el freno discal posterior o ligamento posterior, ¿sí? Que va a servir como tope, ¿sí? Para que el cóndilo no se vaya más hacia atrás. Por eso la literatura francesa le llama freno discal posterior, porque frena el movimiento. En otra literatura pues, lo pueden encontrar como ligamento posterior, no hay problema, es lo mismo. ¿Ok? Muy bien, ahora continuemos. Ok, creo que esto ya quedó claro, ¿verdad? Sigamos. Menisco interarticular, esto es de importancia clínica, es avascular, es decir, no tiene irrigación, y aneural en el centro, ¿sí? O sea, no duele. De hecho, yo creo, estoy seguro que más de uno de ustedes, de los que estamos aquí conectados, tiene algún problema, algún tipo de disfunción temporomandibular. Sí, al hacer ciertos movimientos o al hacer amplitud amplia, sienten un chasquidito aquí. A alguno le ha pasado, yo creo que estoy seguro que más de uno. Sí, ya Yair dice que a él le pasa. Ok. ¿Y qué sucede? No duele nada, incluso hasta se pueden llegar a jugar con eso ahí. Se están tronando ahí constantemente. Lo que están haciendo es este menisco lo están pellizcando con las superficies articulares. ¿Sí? Eso nos está hablando que hay un desorden en la articulación temporomandibular y hay que tratarlo porque si esto persiste, el menisco se puede llegar a perforar. Entonces, cuidado con eso. Doc, ¿y cuándo es cuando causa dolor? Cuando ya lo perforó o cuando está migrando sobre todo el cóndilo hacia la parte posterior de la articulación. ¿Sí? Ahí es cuando empieza a doler. ¿Sí? Ok. Ahora, las superficies óseas por sí solas no coinciden. La concordancia se establece mediante el menisco. Es muy típico que cuando vamos al laboratorio y les doy los cráneos, les dan su cráneo, su calota y su mandíbula. ¿Sí? Y pues ustedes pues ahí se ponen a estudiarlo. Y siempre, siempre, siempre en todos los cursos me preguntan, oiga doctor, como que esta mandíbula no es de este cráneo porque no embona. Sí, siempre, siempre, todos los semestres siempre hay alguien que me hace esa pregunta, ¿sí? Que me cuestiona. Me dieron la mandíbula equivocada. Digo, no es que le hayan dado la mandíbula equivocada. Lo que pasa es de que por sí sola en un cráneo seco, la mandíbula no embona en la base del cráneo y nunca va a embonar. Para que embone, para que haya una concordancia, tiene que estar el menisco. ¿Ok? El menisco es alargado transversalmente, ovalado, con un grueso externo medial, es bicóncavo. Su espesor varía disminuyendo de la periferia al centro. Antes de continuar, déjenles hago un dibujo. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Es decir, que el menisco va a estar así, bicóncavo, es más grueso en sus extremos y es más delgadito en la parte media. ¿Sí? Y se pondría más o menos así, es bicóncavo, perdón, este es un poquito más cóncavo, así, así estaría. ¿Ok? Por eso es bicóncavo. A ver. Presenta dos caras, una superior, ok, en su parte anterior es cóncavo que se adosa a la eminencia temporal y la porción posterior es convexa que se relaciona con la cavidad glenoidea. Ahorita les pongo una imagen. La cara inferior se relaciona con el cóndilo mandibular, ok. El menisco presenta 3/3, uno anterior, uno intermedio y uno posterior. Su grosor varía dependiendo del tercio, los tercios anterior y posterior son más gruesos como lo que les dibujé. En promedio, sus extremos miden de 3 a 4 milímetros de espesor, mientras que en la parte media no mide más de 2 milímetros. ¿Ok? Este es un detalle clínico que luego a veces les preguntan. Se los pueden preguntar si les da un cirujano o incluso en oclusión.
Les pueden llegar a preguntar esto, entonces apréndanselo, ¿eh? Ok, aquí vemos las superficies articulares del temporal. Esta es la cavidad glenoidea. Sí, vean, aquí se ve perfectamente la forma elíptica. Atravesada, dividida en dos por la cisura de Gleiser o petrotimpánica. En una superficie anterior articular y una superficie posterior no articular. Otra vista, cavidad glenoidea, cisura de Gleiser. Esta es la eminencia articular. ¿Sí? Muy bien, vamos con otro tema un poquito ya más complejo. Vamos a hablar de la cápsula sinovial. Es una membrana delgada que segrega sinovia, reviste sin perder su continuidad a las superficies óseas articulares, de tal forma que efectivamente es una verdadera cápsula, es decir, envuelve lo que viene siendo toda la articulación. La cápsula se inserta por delante en el borde anterior de la eminencia temporal y por detrás a la fisura petrotimpánica. En la base de la espina del esfenoides, tubérculo cigomático y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Permítame también. Ok. ¿Qué nos quedamos? Ok. ¿Dónde se inserta la cápsula? ¿Sí? La cara medial de la cápsula se adhiere al menisco interarticular. Como consecuencia, el menisco divide a la cápsula en dos compartimientos, temporodiscal y discomandibular. Vamos a verlo. Ahí. Miren, aquí está. Este es el menisco, ¿sí? Sus porciones anterior y posterior más gruesas que miden de 3 a 4 milímetros y en su parte media no mide más de 2 milímetros. Ahí está. ¿Sí? Nos dice la presentación que en la parte anterior es cóncava y después aquí arribita se hace convexa. Aquí lo vemos perfectamente bien. La cápsula sinovial envuelve todo esto y encierra todo esto que está aquí adentro. Y se presentan dos compartimientos, un compartimiento superior y un compartimiento inferior. Compartimiento superior llamado temporodiscal, ¿sí? Y el compartimiento inferior llamado discomandibular. O simplemente pueden referirse a él como compartimiento superior inferior. ¿Sí? Más fácil. Ok. La cápsula sinovial presenta dos tipos de fibras, unas largas que van del hueso temporal a la mandíbula y unas cortas que forman la parte posterior, un haz de fibras que va de la fisura petrotimpánica al borde posterior del disco, formando el freno discal posterior o ligamento posterior, viene siendo este. Freno discal posterior o simplemente llamado ligamento posterior. ¿Sí? Es de importancia clínica. Porque por aquí, ahí, ¿dónde está la cisura de Gleiser? Bueno, la cisura de Gleiser estaría por aquí. Por la cisura de Gleiser pasa el nervio cuerdo del tímpano. Y por aquí pasa una ramita nerviosa del nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal pasa por dentro del cóndilo a este nivel y después se dobla y asciende hacia arriba. ¿Sí? Si tienen dolor en la articulación, el responsable, o sea, el que manda esas señales de dolor, es este nervio, el nervio aurículo-temporal. ¿Ok? Algunos haces del músculo pterigoideo externo llegan a la cara anterior de la cápsula. Bueno, eso ya lo vamos a hablar con más detalle. Aquí está. ¿Sí? De hecho, por eso este músculo, el pterigoideo lateral, tiene importancia clínica.
porque el pterígono lateral, como están viendo aquí en la imagen, se ve insertar en el menisco y en el cóndilo. Si hay un desorden neuromuscular de este músculo, casi siempre es el responsable de que haya problemas en la articulación, por su íntima relación con la cápsula y el menisco. Ok. Medios de unión, vamos a hablar de los ligamentos. Hay dos tipos de ligamentos, los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos. De los ligamentos intrínsecos son solamente dos. El ligamento lateral o externo, o también llamado temporomandibular. ¿Sí? Pues nos quedamos mejor con esto, ¿no? Ligamento lateral, que está hacia afuera. ¿Sí? Va de aquí a acá, afuerita. Ligamento grueso y de forma triangular, refuerza la parte lateral de la cápsula. Sus inserciones son en superior del tubérculo cigomático anterior, al borde externo de la cavidad glenoidea, y en inferior se inserta en la parte posterior externa del cuello del cóndilo. ¿Ok? El ligamento medial, es decir, va a estar por dentro, igual refuerza la parte medial de la cápsula. Sin embargo, no es tan grueso y resistente como el lateral. Por eso es que este tiene más importancia clínica y este lo pueden llegar a palpar. Cuando se explore la articulación, hay que palpar el ligamento. Este, pues obviamente no se puede. Es imposible acceder a él. El ligamento medial se inserta el extremo interno de la fisura petrotimpánica, la fisura petroescamosa y la base de la espina del esfenoides. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que se articula en la espina del esfenoides? ¿Qué se inserta, perdón? Son tres estructuras. ¿Quién me las puede decir? ¿Qué se inserta en la espina del esfenoides? Los ligamentos medial y esfenomandibular y la cápsula articular. A ver, otra vez. Los ligamentos medial y esfenomandibular y la cápsula articular. Ok, apellido. Mercado González. Mercado González, muy bien. Mercado, aquí está. Mercado González. Ah, es usted la hermana de Michelle, ¿verdad? Sí, soy yo, doctor. Ah, sí, ok. Muy bien. Así es. Esas tres estructuras se insertan en la espina del esfenoides. ¿Sí? Y en inferior se va a insertar en la cara interna del cuello del cóndilo. Fácil, ¿no? Este se va a insertar por fuera del cuello del cóndilo y el medial pues por dentro. ¿Sí? No hay pierde. Ok, aquí lo vemos, la cápsula articular. Este es el ligamento lateral o también llamado temporomandibular. Este no es el ligamento medial, este es otro, ¿sí? El ligamento medial ni siquiera está representado, pero estaría por aquí, va de la espina del esfenoides, aquí, está más cortito. ¿Ok? Y vean, ya ve que la otra vez uno de ustedes me preguntaba que si era conveniente operar la articulación. Si no hay de otra, sí, pero de preferencia no. Porque vean nada más qué estructuras vitales están tan cerquitas de la articulación temporomandibular. ¿Sí? Es una zona sensible. Hay que tratarla con cuidado. Este es el nervio auriculotemporal. El que les explicaba, que es el que se irrita cuando hay un desorden en esta articulación. Ok. Ahora, ligamentos extrínsecos no son verdaderos ligamentos, son cintas fibrosas. Su papel es muy secundario a la limitación de movimiento. La limitación de movimiento lo va a hacer el ligamento posterior o freno discal, el ligamento lateral y el medial. ¿Sí? En oclusión,
Esto lo van a ver más a detalle, ¿sí? Sobre todo la cápsula sinovial, incluso casi que a cada fibra le ponen un nombre, ¿sí? A mí se me hace pues como que, bueno, es poco práctico, ¿no? O sea, pues sí, está bien, ¿no? O sea, que lo estudien a ese nivel, pero en la clínica pues realmente no tiene importancia. Con esto que les estoy dando es lo básico, ¿sí? Son 3 los ligamentos extrínsecos. El ligamento esfenomandibular, que va de la espina de los esfenoides a la espina de Spix, es decir, va de espina a espina, ¿sí? Es el que podemos ver aquí. De la espina de los esfenoides a la espina de Spix. Bueno, aquí está cubierta, pero estaría por aquí. Aquí estaría la espina de Spix. ¿Ok? Siguiente, el ligamento estilomandibular, el mismo nombre nos está diciendo de dónde a dónde va. De la apófisis estiloides a la mandíbula. Va de la apófisis estiloides al ángulo mandibular y borde posterior de la rama mandibular. Aquí está, es este. Estilo mandibular. ¿Ok? A ver, recordando, a ver, ¿qué estructuras forman el ramillete de Riolano? ¿Quién dijo yo? A ver, Gaby, diga un número. ¿Cuál, perdón? 4. 4. Álvarez, Valencia, Blanca Regina, ¿sí está? Sí, profe. A ver, ¿qué estructuras forman el ramillete de Riolano? Ay, no me acuerdo, profe, pero aquí lo tengo apuntado. No, que es el No, chiste. no me acuerdo. No que lo busque, no, pues así, ¿quién no? Primera llamada, entonces. A ver, usted, Regina, échele la bolita a alguien más. Diga un número. ¿Un número, Regina? El 26. El 26, a ver. Martínez Gámez Yanín. Martínez Gámez Yanín. ¿No está? Profe, ¿le puedo contestar yo? Sí, adelante. No estoy muy segura, pero no son No, los a ver. músculos. No, que bien segura. Si no, Bueno, no. perdón. A ver. Eh, ¿No serían los músculos estiloideo, estilogloso y el faringeo? ¿Faringeo, así se llama? No, estilofaringeo, perdón. Estilo faringeo, ajá. Estilo yoideo, estilo Y, gloso y estilo faringeo. Ok, ¿qué más? y creo que son dos ligamentos, que es el estilomandibular y el estiloioideo. Así es. No dude si se lo sabía. ¿Apellido? Valente Rojas. Valente Rojas. Muy bien. Así es. 3 músculos y 2 ligamentos. Los músculos son el estilo yoideo, estilo gloso y el estilo faringeo. Y ligamentos son el estilo yoideo y este de aquí, el estilo mandibular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es el que me interesa que se aprendan, se lo tatúen, ¿sí? El rafetérigo mandibular. ¿Por qué? Ya van a saber por qué. Lo van a saber en anestesiología. Va del gancho o amulus de la lámina interna de la apófisis pterigoides al lado interno del borde alveolar de la mandíbula, más concretamente a nivel de la cresta buccinatriz, ¿sí? Si les pregunto de dónde a dónde va el rafetérigo mandibular, la respuesta es gancho o amulus a la cresta buccinatriz. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque este es un punto de referencia valioso
para poder anestesiar el nervio dentario inferior. De hecho, creo que ya se los había mencionado, ¿sí? Si tienen limpio su dedito, ¿sí? Pónganlo acá atrás. Toquen el borde anterior de la rama mandibular y de ahí se van hacia adentro y van a sentir como una liga, ¿sí? Esa liga es este RAFE, ¿ok? Y lo deben saber ubicar para saber dónde tienen que inyectar para poder bloquear el nervio dentario inferior. Sí, que de hecho de todas las técnicas de anestesia es la más difícil de dominar. Sí, pero si conocen anatomía, no se les va a complicar. Muy bien, y aquí los tenemos. Este es el RAFE pterigomandibular. Este chiquito de aquí. Es el que deben de palpar para poder anestesiar al dentario inferior. Este es el esfeno mandibular, el que va de espina del esfenoides a la espina de Spix. Y por último, el estilo mandibular, que va de la apófisis estiloides a gonion y borde posterior de la mandíbula. Doctor, y por ejemplo, cuando usted anestesia, ¿qué otra forma de ubicar esa estructura más fácil utiliza o esa fuerzas palpar eso? Sí, no hay de otra. No hay atajos. Sí, a fuerza lo tiene que palpar. Y se palpa muy fácil, ¿eh? No hay pierde. A lo mejor aquí lo ven muy complicado, pero les digo, pues ustedes háganlo bien ustedes, ¿sí? Metan su dedito y lo van a palpar. ¿Sí? Mire. Mire, ¿por qué es importante eso? Tenemos molares superiores, no importa cuál sea. Segundo, tercero, no importa. Por aquí estaría el borde anterior de la rama mandibular. Ahí. ¿Sí? Aquí estaría el molar inferior, obviamente la boca abierta. Y si nos vamos hacia adentro, vamos a sentir esa liguita más o menos a este nivel. Y se va a formar un perfecto triángulo. Este triángulo se llama triángulo retromolar. Para poder anestesiar, lo único que hacen es palpar el borde anterior de la rama, se van un poquito hacia adelante, ubican el RAFE para que puedan delimitar bien el triángulo. Y en medio del triángulo, ahí, ahí está, pique aquí, aquí mero. ¿Sí? Tiene que ser exactamente en medio, porque si se va hacia afuera, y ha pasado, es sabido, de alumnos que pican aquí, y lo que van a hacer es que van a anestesiar el macetero. Y si pican acá, van a anestesiar el pterigoideo interno. ¿Sí? Entonces, a fuercitas, se tiene que palpar este ligamento. ¿Ok? Porque tiene que ser entre estas dos estructuras. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Muy bien. Ok. Miren, otra vista. Aquí también se ven los tres ligamentos. No se crean. Esta es la espina pterigoespinosa, por eso la puse, porque creo que es la única imagen donde había visto este ligamento. El ligamento pterigoespinoso no tiene mucha importancia para nosotros, así que no exijo que se lo aprendan. Aquí está el gancho humulus. El RAFE pterigomandibular vendría de aquí hasta acá.
Este sería el esfenomandibular y este el estilo mandibular. Apréndanselo, porque estos ligamentos los pregunto mucho. Ok, y movimientos de ATM. Hay principalmente 7 movimientos: elevación, descenso, que se logra a través de 3 mecanismos: gravedad, descenso inicial voluntario, y descenso final y contrarresistencia, que es apoyado por estos 3 músculos. Retracción, el movimiento voluntario inicial lo hacen los fascículos posterior inferiores del músculo temporal. Esto lo vamos a volver a ver, se los voy a explicar a más detalle. ¿Sí? Cuando veamos músculo temporal, probablemente ya lo veamos la próxima semana. La contrarresistencia lo hacen el músculo digástrico y el genioideo. Protracción lo inicia el pterigoideo externo e interno, y la contrarresistencia el macetero. Ipsilateralización es el movimiento que dirige la mandíbula hacia el lado de los músculos que se están contrayendo. Interviene en lo que es el temporal y el macetero. Y contralateralización es dirigir la mandíbula hacia el lado opuesto de los músculos que se están contrayendo. Intervienen los músculos pterigoideo externo e interno. Y diducción es la combinación de todos los movimientos anteriores. Aquí está. ¿Sí? 7 movimientos. ¿Sí? Es por esta misma razón que no es correcto clasificar a la articulación como gínglimo, porque si fuera gínglimo solamente tendría estos 2. ¿Sí? Y vean, tiene todo esto. ¿Sí? Ok. Ahora un poquito de clínica. Deben conocer pues cómo es la apertura, ¿verdad? Esto lo van a volver a ver en oclusión. Para poder valorar la articulación de temporomandibular debemos comprender la fisiología de la apertura. La apertura bucal, en sus etapas de inicio de apertura, solo se produce un movimiento de rotación. Es decir, el cóndilo rota sobre su eje dentro de la cavidad glenoidea sin abandonar la cavidad glenoidea. ¿Sí? El músculo pterigoideo externo es el encargado de iniciar la apertura, sobre todo su fascículo inferior. Ya les voy a explicar qué es esto de fascículo inferior. A medida que la mandíbula desciende, los ligamentos medial y contralaterales se unen firmemente al cóndilo y al disco articular, permitiendo de este modo solo movimiento rotacional. Una vez que la articulación se tensa, no puede producirse una posterior rotación del cóndilo, entonces es ahí donde el cóndilo se desplaza hacia adelante. El movimiento de rotación se continúa hasta que los dientes superiores e inferiores se separan unos 20 milímetros. Ok, déjenles explico esto. Ahí va. Miren. Vamos a dibujar otra vez la articulación. Miren. Ahí va de nuevo. Cavidad glenoidea, eminencia articular y cóndilo. ¿Ok? Cuando ustedes empiezan a abrir, así, abren un poquito, solamente ocurre un movimiento de rotación, es decir, el cóndilo rota sobre su eje, no se desplaza. ¿Sí? Es solamente que abren más de 20 milímetros, ahí por ejemplo, máxima apertura, que el cóndilo se desplaza hacia adelante y queda cóndilo, ahí me quedó muy feo, queda cóndilo con cóndilo. ¿Me explico? En apertura máxima, queda aquí. Cuando iniciamos la apertura, solamente es movimiento de rotación. Este es un detalle importantísimo en clínica. ¿Sí? Para que puedan tomar buenos registros de relación céntrica, deben conocer esto. ¿Alguna duda? ¿No? Sencillo, ¿no? Ok. Muy bien. Miren. Aquí están los dientes en oclusión. Ok, aquí está la articulación. Y aquí se inicia el movimiento. Miren, ya hay una apertura.
y el cóndilo no se ha desplazado, ¿sí? Solamente hay un movimiento de rotación. En apertura máxima, sí ya el cóndilo se desplaza y queda al mismo nivel que la eminencia articular, ¿sí? Una vez que la articulación llega a su límite rotacional y continúa el descenso, se debe producir un movimiento de traslación. Primero hay rotación y después traslación. Dicho movimiento ocurre exclusivamente en el compartimiento temporodiscal de la cápsula. Bueno, este ya es un detalle ya más redundante, no tiene mucho caso. Este movimiento proporciona la mayor parte de la capacidad de apertura. En este movimiento, el complejo del disco articular y el cóndilo resbalan inferiormente sobre la eminencia articular, permitiendo el descenso máximo de la mandíbula. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no permite que se vaya más allá? Que se disloque, porque luego a veces ocurre que el cóndilo queda por delante de la eminencia articular y es cuando el paciente ya no puede cerrar. Se queda así. ¿Ok? Lo que permite que no se, más bien lo que no permite que se vaya hasta acá, pues son los ligamentos medial, lateral y posterior. Aquí lo vemos, vean. Doctor, ¿y ¿Sí? cuando truena, qué es lo que pasa? Cuando truena, lo que Ujú. sucede es de que, si se fija, el menisco tiene que acompañar al cóndilo. Cuando Ujú. truena la articulación es porque el menisco se va o hacia adelante o se va hacia adentro. Y cuando usted cierra, el menisco trata de volver a su lugar y lo pellizcan estas dos estructuras, la eminencia articular y el cóndilo. Lo están pellizcando y por eso se escucha ese clic. Sí, eso es lo que ocurre cuando truena la articulación. Ok, Está gracias, pellizcando el doc. menisco. ¿No de qué? Miren, aquí la boca está cerrada. Aquí empezamos a abrir. Vean, está igual. Continuamos abriendo, está igual. Pero cuando abrimos más de 20 milímetros, entonces ocurre esto. ¿Sí? El cóndilo queda al mismo nivel que la eminencia articular. Muy bien. Luxación. La luxación mandibular ocurre cuando el cóndilo se mueve anterior a la eminencia articular, es decir, cuando el cóndilo queda acá. ¿Sí? Las luxaciones espontáneas pueden producirse a causa de acciones diversas que van desde un tratamiento odontológico muy prolongado, aguas, porque ustedes lo pueden provocar, hasta un simple bostezo. Hay gente que es más propensa a presentar este tipo de situación. Manifestaciones clínicas, la boca normalmente abierta, sin poder regresar a la posición de cierre. Dado que el cóndilo se desplaza anteriormente a la eminencia articular, se puede palpar una depresión posterior al cóndilo. Aquí, adelante del oído, se siente y se ve una depresión. Y pues obviamente va a haber dislaria, dificultad para hablar. El paciente, ¿no? Como no puede regresar a su posición original, pues no va a poder pronunciar palabras. Vean, posición cerrada, posición abierta y luxación. Vean, aquí ya quedó por delante de la eminencia articular. Artritis, generalmente están afectadas ambas articulaciones. En estados iniciales, las radiografías muestran disminución del espacio articular sin cambios óseos. Obviamente esto tiene también importancia para nosotros. Así es como nosotros valoramos la salud de una articulación. En estados avanzados muestran disminución del espacio articular con cambios óseos. A este estadio se le llama osteoartritis. De continuar la patología se puede producir una anquilosis, es decir, la articulación se solda, ¿sí? Y entonces ahí sí se tiene que operar. Se tienen que separar las articulaciones y poner un cartílago, un injerto de cartílago para reconstruir la articulación temporomandibular. En estos casos sí se tiene que operar. En casos anteriores, dolor, chasquido, no. O sea, por eso no recomiendo. Sí, solamente para casos extremos como estos. ¿Ok? Y eso sería todo.
¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Ok. Los noto cansados. ¿Ya empezaron con exámenes? No, ¿verdad? Ok. Por Profe, suerte todavía. A ver, ¿quién primero? ¿Quién dijo yo? A ver. Yo nada más le quería preguntar, ¿cuál es el músculo que causa el dolor en la ATM? ¿Qué causa el dolor? Bueno, el que casi Que siempre... dijo que era que cuando dolía ese era el culpable. El Cuando temporo. sí, cuando hay desórdenes en la articulación, duelen por lo general casi todos los músculos de la articulación temporal, massetero, pterigoideo interno y externo, pero el que tiene más correlación clínica, el que siempre, siempre va a doler, va a ser el pterigoideo externo. Pterigoideo externo, muy bien, profe, gracias. Sí, sí, de hecho yo siempre lo he visto, siempre que exploro articulación, palpo temporal, ¿le duele aquí? No. Palpo massetero, ¿le duele aquí? No. Palpo el pterigoideo interno, ¿le duele aquí? No. Y Pero cuando el bueno, externo ahí. el externo, ahí sí me duele, doctor. Bueno, está muy bien, ¿Sí? profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sí, me preguntaron los dos al mismo tiempo. ¿Quién más me iba a preguntar algo? ¿Yair, fue usted el que me iba a preguntar algo? ¿No? Sí, profe. Sí, a ver. Lo del triangulito de los ligamentos que nos dijo estaba al nivel de los segundos molares. Atrás del último molar. Puede ser ya el segundo o el tercero, dependiendo. ¿Sí? No se preocupe, eso lo voy a volver a mencionar cuando veamos vestíbulo, ya en regiones profundas de la cabeza. ¿Sí? Eso lo vamos a volver a ver más a detalle. Y tengo una imagen muy bonita donde se ve perfecto el triángulo retromolar. ¿Sí? Ok. Muy bien, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 11. Vamos a ver endocráneo. Vayan viendo el video que ya está en aula virtual de semestres anteriores con Complete Anatomy. Sí, chéquenlos, véanlos. Sí me doy cuenta, ¿eh? ¿Quién lo ve? Porque ya hasta me siento youtuber, ya puedo ver las visualizaciones. ¿Sí? Las visualizaciones deben ser cerca de 60 y así me doy cuenta que ya lo vieron. ¿Ok? Véalo de veras. ¿Sí? Ya lo vimos el día de ayer, ¿sí? Cuando les expliqué cómo es que hay una comunicación de la órbita con el piso anterior del endocráneo. ¿Sí? Es muy buen programa. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Estudien sobre todo detalles dentro del cráneo y contenidos. Mañana voy a preguntar contenidos. ¿Sí? ¿Qué pasa por el agujero oval? ¿Qué pasa por el agujero redondo? ¿Qué pasa por el agujero espinoso? ¿Por la hendidura esfenoidal? ¿Por el conducto auditivo interno? ¿Por el conducto del hipogloso? ¿Sí? Todo eso lo voy a preguntar mañana. Y también eso va a venir en el mini examen. Va a cambiar ahorita un poquito la dinámica. Voy a poner un señalamiento, lean bien la pregunta, porque ahorita nada más les he preguntado nombre de la estructura señalada. El examen de mañana voy a señalar una estructura y les puedo pedir que me digan el nombre de la estructura o dígame el contenido de la estructura señalada. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Adiós, profe, gracias. Gracias, profe, de Gracias, rato. profe, hasta mañana. Adiós.